Y así estamos en otra nueva edición de Así de Simple. Estamos, por supuesto, como siempre, con el Terminator, con Mr. Eric Fuentes. Bueno, haciendo la cacería respectiva de corruptos, de guisones, políticos, politiqueros, muderos y mesita de noche. Lo que en otrora era conocida como la Mesa de la Unidad. Bienvenido, Eric. Bueno, y aquí tenemos a Nio Telles, que según Nio, y que tenemos a, ¿cómo que? Ahora no es mudo, ahora es frente angosto, porque cada vez es más chiquito el espacio donde se comparten la cochina. Y El embudo, el embudo. sí, el frente angosto. Lo Bueno, como ancho para siempre, ellos y lo angosto para los venezolanos, ¿no? Sería más o menos. así es. Comenzamos con el caído de hoy, que es un tributo que rendimos a aquellos que en su momento lucharon por el país, manifestándose y, bueno, dando su voz a la inconformidad de lo que estaba sucediendo y lo que sigue sucediendo en Venezuela. Un 20 de julio, así como hoy se están cumpliendo 3 años ya, murió Ronnie Eloy Tejera Soler. Realmente no murió, Fue lo asesinado. asesinaron. Otro más. Apenas contaba con 24 años y eso ocurrió en el estado Miranda. Y fue asesinado por un arma de fuego. ¿Tú recuerdas que el viernes hablamos, Eric, del, del pescador apenas de 18 años que fue asesinado aparentemente por la Guardia Nacional, ¿no? Por estar protestando frente a una bomba de gasolina, frente a una estación de gasolina. Bueno, Ujú. una vez más, los funcionarios del Estado se encargan de hacer de la suya. En este caso, fueron funcionarios de la policía del municipio Guaycaipuro, en Miranda. Y en ese momento se presentaron para dispersar. ¿Y qué hicieron los niños? Disparar. Perfecto. Y bueno, así pues se pone de manifiesto y así eh, se descubren como unos esbirros más. Estos son Lo que mejor esbirros saben hacer, armados. ¿no? Lo que mejor saben hacer, darle Exacto. Tenemos plomo al esbirros desarmado, pero no se meten allá donde Wilexi, ¿no? Allá no, exactamente. allá no. Y Mira, el Lampa todos los días haciendo más desastre, matando a nuestros ciudadanos. Y estos manganzones lo que hacen es asesinar a la población. Así de simple. así es simple. Entonces, Mira, repito el nombre Eric para que quede en memoria. Ronnie Eloy Tejera Soler, de 24 años, otro asesinado más de la dictadura. Cuéntame, Eric. bueno, Giovanni, que esta es una semana que comienza álgida, álgida. ¿Sabes ¿Por qué? ¿Por qué? qué? Cuéntame. Fíjate algo. ¿Sabías que la familia de Saab está bajo protección en Venezuela? Bajo protección, o sea, están secuestrados. Entonces, si a Saab se le ocurre hablar más de lo debido, ¿qué podría pasarle a su familia? Ah, Véalo en el caramba. próximo capítulo. Ah, caramba, caramba. Esto cada vez pica y se extiende. ¿Mm? Bueno, y hablando de bichos, te tengo aquí un bicho. ¿Lo quieres ver? Para que traigas para que traigas el Plagatox, que traigas el El insecticida, ahí lo insecticida. tienes. Perfecto. Vamos a ver. Sí, va. Aún no No se ve, existe aún no se ve. ni en ningún organismo público porque simplemente Ajá. no existe. No va a existir ni el contrato en PDVSA ni en ningún organismo público porque simplemente no existe. Mentira, mentira, mentira. Bueno, Que hablando ni en de... Venezuela vía información de contratos supuestos en PDVSA. Ni de los tribunales americanos va a salir nada donde aparezca ni yo ni ninguno de mis hijos involucrados porque simplemente esa vinculación no existe. Simplemente esa vinculación no existe.
PDVSA demanda penalmente en Suiza a esta banda criminal, encabezada por Francisco Morillo. Pero ¿quién es el socio de Francisco Morillo en esta estafa, continuada durante 10 años? Es nada más y nada menos que el hijo de Henry Ramos Alú, Ricardo Ramos D'Agostino. Hay un dato curioso. En la tesis de grado de Ricardo Ramos, él se la dedica a Francisco Morillo y le dice: estoy muy agradecido que me hayas hecho parte de tus éxitos, de sus éxitos. Bueno, esta es una acostumbrada guerra de pranes. Primero que yo sería un reverendo imbécil, un crack estúpido, un estúpido de marca mayor, un crack estúpido, un estúpido de marca mayor. Bueno, ahí está una vez más, pues esa es la guerra entre pranes. Bueno, y te voy a decir una cosa, ¿no? La otra parte que no debe extrañarnos es que este individuo, recientemente, he visto por ahí los videos donde él está recordándole a la gente que no se pueden ceder los espacios, que ese CNE es tramposo. Bueno, pero ellos ganaron con ese CNE, ellos ganaron. Esa es la frase que tiene que grabarse la gente en la cabeza. Ganaron ellos, los que son diputados, que están cobrando en dólares, que han hecho desastres, que han cometido todos los actos de corrupción que sean posibles, que siguen teniendo al país sodomizado, que se arrodillaron ante Nicolás Maduro, que es extranjero y no debería ejercer cargo alguno en Venezuela, sobre todo no el de la presidencia, que es un delincuente convicto y confeso. Ellos son los que ganaron, porque el pueblo venezolano lo que ha hecho es perder desde que llegó Hugo Chávez Frías al poder. El venezolano no ha hecho más que perder. En un principio todas sus libertades. Hoy en día hasta la dignidad se ha perdido. Bueno, hablando de Henry Ramos Alú, que de digno no tiene nada, porque lo que es un bicho, recientemente se comprobó por parte del periodista Emanuel Rincón, por fuentes directas que le llegaban a él, que evidentemente Henry Ramos Alú se reunió con Maduro para planear lo que vendría siendo las cochinadas de elecciones que se avecinan para el mes de diciembre. Se dice, y esta parte es extraoficial, que probablemente había accedido, se vio muy obligadito el Ramos Alú a reunirse con Maduro, y a ceder ante las elecciones, puesto que lo habían amenazado con que lo iban a sancionar a él y a sus hijos, puesto que ya sabemos que sus hijos están enconchinaditos también con todos estos negocios en el exterior. Así que Ramos Alú, más que nunca, más odiado por la población, más rayado que un tigre y que un sofá de veterinario. Para variar, ya la gente ya no hay manera de que Henry Ramos Alú escriba un tuitcito y bueno, lo revienten, le dejen el pellejo en el pavimento, porque la gente no quiere saber absolutamente nada de este señor que ha sido, bueno, un copartícipe en lo que ha sido toda esta dictadura a lo largo de todos estos años. Y me imagino que ya no dentro de mucho saldrá a exigir o a pedir que voten y a decir lo mismo de siempre. Y nos vamos a quedar de brazos cruzados. Bueno, ya pronto saldrá, seguramente lo veremos, así como lo está haciendo Leoceni García, que acaba en estos días, hoy o ayer, de enviar un tuit, por supuesto, llamando a votación. Ahí te lo dejo, pues. No, y además tú sabes que es lo más inmoral, ¿no? Lo que pasa es que como el venezolano es políticamente inmaduro, y no me voy a cansar de repetirlo aquí hasta que la gente no aprenda a leer, porque el problema es que, usted lee que en pantalla dice así de simple, pero no entiende qué significa así de simple. Cuando comencemos a leer con propósito, cuando tengamos realmente comprensión lectora en Venezuela, cuando la gente entienda qué es la izquierda, qué es la derecha, ustedes van a entender que Leoceni García no solamente
es cómplice del régimen, sino que además es un farsante. El tipo se declaró abiertamente liberal de derecha. ¿Tú puedes creer eso, Giovanni? Cuando yo creo que ese tipo o sea, ni siquiera entiende qué es eso. Es un Ese tipo es insecto. Lo un vi completo disfraz. grabándose para darle una bolsa de comida a un tipo que iba pasando por la calle. Yo lo vi grabándose. Debería tener vergüenza. Porque eso es inmoral. Ah, bueno, yo voy a ganar elecciones porque voy a darle bolsa de comida en la calle a la gente. Además, te voy a decir lo siguiente, ¿no? Debes estar seguro de que Leocenis García va a tener su puesto en la Asamblea Nacional, porque Seguramente, claro, él obviamente. es amigo de Diosdado Cabello. Entonces, él va a obtener su puesto ahí. Él lo va a obtener. No hay ningún Sí, problema, sí, él lo va a sí, sí, obtener. sí, no, no, eso no tiene absolutamente nada de raro, Eric. Eso no te Seguimos. extraña en lo absoluto. Bueno, justamente un compañero el fin de semana, Eric, que me estaba comentando, me decía, estuve hablando con una persona y me decía que la vía para esa persona, un ciudadano cualquiera, era salir a votar, porque esa era la solución. Porque Eduardo Fernández había dicho lo mismo, porque había llamado a elecciones. Entonces, de lo que tú estás hablando, siempre va a haber zombies, no van a faltar zombies, así sea de la supuesta oposición o del que esté contra Maduro, para creer a esta altura de la vida que todavía unas elecciones pueden salvar al país de este abismo en el que ya caímos ya. Ya lo que falta es que nos coman ya los samuros, es lo único que falta. Que sirvamos de carroña, porque ya al abismo ya caímos. Y esto es una muestra más, Eric, pero de lo que la ignorancia puede hacer. Otra muestra de eso, una persona muy allegada que me lo dijo a mí directamente sobre la acción que hizo recientemente Leopoldo López Gil para evitar las sanciones del Parlamento Europeo contra Venezuela. Dijo, ¿y será, chico, que es verdad que Leopoldo López hizo eso, papá? Leopoldo López padre. Yo le dije, pero claro que sí, dicho directamente por Herman Terch. O sea, ya esa Vox Populi, es más, está en documento. Entonces la gente a esta altura de la vida todavía está dudando de que tengamos los infiltrados y de que sean estos mismos de la supuesta oposición quienes están traicionando al pueblo venezolano. Eso es lo que tenemos, así de Por simple. supuesto, pero es que fíjate algo, Giovanni, lo acabamos de decir. O sea, el problema es la inmadurez política. El problema es que, mira, si no ves este programa, no te enteras del asunto. Porque en qué otro medio va a salir? ¿Quién va a hacer la denuncia de la manera que la hicimos nosotros? Entonces, no tenemos medios, porque Carla Angola no va a hablar de esas cosas. Ella tiene que hablar, pues son gente tarifada, pues. ¿Ok? Y no es algo que yo les critique, es que cada quien tiene su conciencia y sus parámetros y principios éticos. ¿Entiendes? Bueno, Pero, de abreboca, te comparto, Eric, lo que dijo alias Edward. Rápidamente, rápidamente. Alias bueno, Edward eso es es peor de lo peor. un representante del ELN, que es el famoso grupo guerrillero colombiano. Ejército de Liberación Nacional. Exactamente. Y el señor, pues ya se cuadró directamente con, con Maduro. Este video, hay que aclarar, es de la unidad investigativa de El Tiempo, un periódico colombiano. Fuentes de inteligencia dijeron que era del año 2019, pero se sacó a la luz pública recientemente el día de hoy. ¿Estás viendo la imagen? ¿Están ustedes viendo toda la imagen? Ok, rápidamente el audio. Una parte apenas. Compañero, comandante y jefe, Nicolás Maduro Moro, cuente con el Ejército de Liberación Nacional hasta la muerte. Bueno, hasta ahí no te digo más nada, no te digo más nada. Hasta ahí te lo dejo. Hasta ahí te lo dejo, Eric. Bueno, ahí tenemos, ese es el otro mapa, anotarlo
en la lista de lo que debería convertirse en el nuevo decálogo de la vergüenza de Venezuela, ¿no? No es nada raro, debemos recordar que en su momento la FARC también hizo lo mismo con Hugo Chávez, ofreciéndole su apoyo incondicional y alineado y subordinado a sus órdenes, ¿no? Sí, no, no es nada ni nuevo ni es nada raro tampoco. Ya eso es conocido, pero igual hay que machacarlo, hay que estrellárselo en la cara y dar a conocer estas noticias, porque hay mucha gente que pueda estar Que todavía dice viviendo Giovanni, no viviendo en vale, la yo no burbuja. creo, no vale, yo Exactamente. no creo. Sí. Entonces, bueno, esto es bueno publicarlo para que estemos conscientes de que, globalmente Venezuela se ha convertido en una amenaza para el hemisferio y bueno, y está allí no solamente con la guerrilla colombiana, sino también con el eje del mal que tantas veces hemos nombrado, con Irán, China, Rusia, Turquía. Y siempre esto hay que recordarlo porque, bueno, lamentablemente tenemos memoria corta y aparte de eso, pues siempre se preguntan lo que tú dices. ¿Será que es así, chico? Mira, y tenemos que recordarle a la gente que es importante que se suscriban a nuestro canal, lo conseguimos en YouTube como Venezuela Sin Tapujos Oficial. Usted se suscribe, activa la campanita, también puede conseguirnos en Twitter, por ejemplo en mi caso, @efuentescoach. Allí pueden intercambiar ideas, formular su pregunta, siempre estamos atentos Así a es. responderle lo que sea. Este video completo que le acabamos de colocar lo pueden ustedes ver en cualquiera de las fuentes periodísticas. Nacional, Carabota Digital, El Tiempo, directamente a quien damos el crédito, El Tiempo de Colombia. Y Perfecto. hablando del ámbito internacional, de los voceros y de lo que opinan y cómo nos ven los demás, Leonardo DiCaprio el fin de semana, Eric, también habló de la crisis en Venezuela. Uno dirá, bueno, estos tipos no saben ni dónde están parados porque son hollywoodenses y ya. Pero realmente hay que reconocer que el hecho de que tengan ese gesto hacia la situación de Venezuela ya hace que, de cierta forma, al menos yo hablo de manera personal, me sienta adherido a su causa. Así que le damos las gracias, o yo le doy las gracias a Leonardo DiCaprio porque destacó que 86% de los venezolanos tiene servicio de agua deficiente, algo que para nosotros es conocido ya desde hace mucho tiempo atrás, pero como siempre lo decimos, así de simple, hay que recalcarlo y hacer ver que todo esto está repercutiendo en lo que es la opinión popular, la opinión global y llegando a todos los estratos, ¿no? Así que importante que seamos voceros de esto. Así que ustedes pueden buscarlo por allí y revisar los detalles de esta información con Leonardo DiCaprio. Claro, y fíjate algo importante, Giovanni, que de repente lo vemos así como que, oye, ese artista está haciendo un comentario acerca de Venezuela. Es que no, el que está dentro no entiende. Venezuela se convierte en una novedad porque que es la primera vez que tiene un país africano en América. ¿Entiendes? Además, buen Esa es punto. la novedad de Venezuela. Se convirtió en un país africano en América. Entonces todo el mundo tiene los ojos puestos en Venezuela porque es impresionante, además, que un país con tantos recursos, que llegara en los años 50 a ser la quinta potencia mundial, hoy en día sea el rastrojo que es. O sea, un pedazo de terreno, eso no es ni siquiera un país, ¿entiendes? Por eso cuando vemos a la gente que está en los diversos lugares del mundo diciendo, tenemos el mejor país del mundo, a uno le provoca darle una pescosada para que despierte. Porque no Claro, puede ser. y cuando tenga sed, que no tenga agua, que se vaya al Salto Ángel y se tome un vasito de agua del Salto Ángel, Claro, ¿verdad? porque además, lo más vergonzoso del venezolano es que se siente orgulloso por una cantidad de cosas que hay en un país por las cuales la población no ha hecho nada. O sea, una cosa es que tú dijese,
Mira, en Venezuela tenemos un guri porque lo construimos con nuestras propias manos. Nosotros tenemos un puente sobre el lago porque eso lo construimos nosotros. Pero cuando te viene el otro, tenemos Maracay, tenemos Los Roques, tenemos Margarita, tenemos el Salto Ángel y Canaima. Eso está ahí por azares del destino, así como está el petróleo ahí por azares del destino, pero el venezolano jamás hizo nada para que eso estuviese ahí. Y además, es tan patético que tampoco lo convertimos en algo productivo que dinamizara la economía y que ayudara al país a elevarse. Porque Así mismo es. además Y por tenemos el otra contrario, cosa. y por el Tenemos contrario, otra. como dices tú, es tan patético que van a Morrocoy o a cualquiera de estas playas paradisiacas. ¿Y qué es lo que hacen? Tirar la botella de cerveza y además reventarla contra una piedra para que venga otro y se corte. Porque vivimos en un limbo de cosas erróneas todo el tiempo, ¿entiendes? O sea, mira, yo creo que somos seres humanos y todos los seres humanos tienen derecho a equivocarse, Giovanni. Pero el gran problema del venezolano es que vivimos equivocados. Y si no salimos del error, jamás vamos a tener país. El mejor recurso natural de cualquier país es su gente. Y en eso el venezolano y Venezuela está reprobado. Salimos alrededor del mundo y la población mundial cree que somos un país de gente muy educada, pero es en el exterior, porque en Venezuela el que te atendía en la tienda te trataba mal, el empleado del metro te trataba mal, el de la CanTV te trataba mal, el de la electricidad te trataba mal. Y nosotros somos un país con gente muy instruida, pero profundamente mal educados, porque la educación no se mide por el grado de instrucción que tú tengas. Un país Y educado es... lamentablemente ese capital valioso, muchos se han ido del país. Y no voy a decir que no quede capital humano en Venezuela, claro que sí. Aunque suena cliché, los buenos son más. Pero lamentablemente brilla la mediocridad. Esas acciones que son mediocres, esas acciones que son muestra de tercermundismo, hacen que aquellos que quieran cuidar la naturaleza, que quieran cuidar lo nuestro, se horroricen, salgan corriendo y se sientan impotentes. Porque vaya usted a reclamar algo a uno de estos batracios que no toman en consideración nuestro medio ambiente. Lo que hacen podrían es más bien hasta agredirte. Justamente producto de esa cultura violenta, de esa cultura destructiva. donde sí, destructiva, tal cual, así mismo, tal cual. Bueno, hablando de eso, mira, hablando de eso, fíjate tú, Eric, y rápidamente te lo voy a mostrar. El fin de semana ocurrió un hecho horrible. La historia de un pintor canario que vivía en el estado de Aragua, en Maracay, que fue asesinado, un hombre que era reconocido a nivel mundial y decidió quedarse en Venezuela. Contaba ya con 90 y tantos años y resulta que fue asesinado dentro de su propia casa por un par de choritos. Un hombre con décadas de carrera artística, habiendo hecho de Venezuela su base de vida, destruido por un par de drogadictos. Bueno, pero ese es el hombre nuevo que construyó el socialismo gracias a Rómulo Betancourt y a todo lo que ha devenido de ahí en adelante. Porque es la realidad que no queremos aceptar los venezolanos. ¿Entiendes? ¿Tú sabes por qué razón los tres cochinitos decidieron tumbar en aquel momento a Rómulo Gallego? Hermano, Cuéntame. porque en 3 años de gobierno de Betancourt con la Junta, que en aquel momento se llamaba Revolucionaria de Gobierno, o sea que no tenía nada de distinto con el gobierno del chavismo, más los 7 meses de Rómulo Gallego, el saqueo era tan grande que los militares de la época, que los habían apoyado y le habían dado el poder a esos civiles, tuvieron que quitárselo, porque hay errores históricos, porque hay gente que te dice estupideces como que, no, pero Medina fue el primer demócrata porque él tenía que dar la libertad a los partidos y cometió el gran error
de derogar el inciso sexto de la Constitución, donde se prohibía totalmente que existieran partidos comunistas en Venezuela. Gracias a Lo esto, eliminó, lo eliminó. claro, porque gracias a ese inciso sexto, es que Rómulo Betancourt, en lugar de que el partido se llamara Partido Comunista, le puso Acción Democrática. Pero el himno te dice claramente que es un partido comunista porque dice adelante a luchar miliciano a la voz de la revolución, etcétera, etcétera. El que quiera verlo, busque aquí mismo en YouTube, pone himno de Acción Democrática y va a escuchar que es un himno chavista. Entonces, ¿qué pasa, mi hermano? Nosotros hemos vivido 62 años de chavismo. Hoy se da una noticia de un coronel que lo vamos a pasar el miércoles que viene, donde denuncia que Moisés Naim trabaja para George Soros en una fundación y que el tipo es un corrupto y es un procomunista y es esto y es lo otro. ¿A quién le puede extrañar que Moisés Naim sea todo eso? Cuando él fue ministro de Rafael Caldera, y Rafael Caldera es el venezolano más comunista que existió en la historia. De lo contrario, Chávez habría tenido un juicio. De tener un juicio, una sentencia firme por un tribunal venezolano, jamás habría podido optar a cargos políticos o de elección popular. Entonces, él le abrió las puertas al comunismo, es el traidor más grande que ha tenido nuestro país. ¿Y quién habla de eso? Nadie, nosotros. Porque en un programa de otras personas, que sabemos, periodistas, una rubia y la otra con el cabello de otro color, ellas dicen ser muy radicales y todo, pero jamás van a decir esas cosas. Porque en Venezuela vivimos en un país de mentira, todo es mentira, una tras de otra. Bueno, Eric, para cerrar esta acción, lo que te hablaba, a Antonio Otazo, era el nombre de este artista plástico, bueno, que simple y llanamente murió a puñaladas en su casa. Murió asesinado, pues, en pocas palabras. Allí lo estás visualizando, ¿verdad? Es una verdadera tristeza, Giovanni. Pues tú sabes qué cosa esperas tú a los 94 años. Morirte de Bueno, cualquier cosa, a excepción de que lleguen exactamente, y te morirte de maten cualquier de cosa esa manera. e irte tranquilo, ¿verdad? Morir en paz, morir rodeado de tu familia. Y no, murió dentro de su misma casa, pero apuñaleado. Y tenía una cantidad de obras de arte. Su misma casa era una obra de arte, pues el mural externo y todo lo demás estaba rodeado con figuras, con esculturas y con sus pinturas también. Bueno, lamentablemente esa fue una noticia que nos llegó el fin de semana y bueno, que nos duele en el alma, puesto que además yo personalmente cierto vergüenza, Eric. Él era un venezolano, digamos, de corazón, pero a la vez sentimos vergüenza porque era un artista que vino a fundar sus bases aquí en Venezuela, venido de Europa, de España, Pero de es las que Islas fíjate algo, Canarias. Giovanni, si sacas la cuenta, ahí dice que el hombre se había ido a Venezuela en 1954. Es correcto, sí, Entonces, tú calculas, hace 66 años y él tenía 94, o sea que mucho más de 2/3 de su vida estuvo en Venezuela por decisión, la adoptó como su nación así mismo es. y ha sufrido todos los pesares de estos últimos 22 años de porquería, porque de verdad que no tienen nada bueno para nosotros decir. Yo creo que cualquier ciudadano, y sobre todo como nosotros, que fuimos a una universidad a formarnos con la esperanza de poder aportar algo para ser un mejor país, porque tenemos hijos y nos encantaría que nuestros hijos heredaran una nación que los hiciese sentir orgullosos y a la que ellos también hagan sentir orgullosa. Resulta que todo eso no se cumplió nunca, gracias a que los políticos se encargaron de hacer imposible todo lo que era posible, que era vivir bien, que era que exista justicia, que las instituciones del Estado funcionaran y que ellos cumplieran con su trabajo. Pero lamentablemente en Venezuela tenemos una caquistocracia desde hace muchos años y solo lo peor de la sociedad ha integrado los estratos políticos.
Cuando Bueno, nosotros hablando de España, Eric, hablando de entendamos España, eso y lo cambiemos, realmente vamos a tener un país diferente. ¿Qué pasó en España? hablando justamente de Otazo, quien era de origen español, en España siguen todavía en el aeropuerto de Barajas, siguen varados cientos de venezolanos. Sin embargo, ya a la dictadura le dio la gana de autorizar una cantidad que ronda los 200 venezolanos para que puedan accesar al país. Por fin les dio la gana de dar la autorización y ahí están pues tirados, pero queda una cantidad todavía considerable que les ofrecieron a partir de agosto para que eh, pudieran retornar al país. De manera que se puede decir que la dictadura una vez más está dándose el orgullo, dándose el postín para seguir humillando a tantos venezolanos que se encuentran varados en diferentes aeropuertos del mundo, en Estados Unidos y por supuesto muchos en las calles de Bogotá o de cualquier otra ciudad de Colombia, eh, dando lástima, porque realmente es deprimente el cuadro de tener que ver los compatriotas, de tener que ver venezolanos pidiendo limosna, ¿no? Viviendo de la caridad tirados en la calle, en Colombia. Y en Colombia lo cito porque es el país donde mayor cantidad de venezolanos hay. Triste, triste. Y no solamente eso, no solamente eso, sino que han entonces han establecido la política de llamarlos biotrocheros, es que le llaman. Y además, bueno, crear una política de cerco limítrofe para que no puedan ingresar, sino cuando ellos les dé la gana, y tenerlos a expensas ahí en la frontera, ahí tirados en el piso, con niños menores de edad, con infantes, con mujeres embarazadas, y pare usted de contar. Bueno, eso es parte del conteo que no debemos olvidar en contra de la dictadura. Para que, para que paguen y para que sean juzgados como debe ser cuando alguna vez en la vida exista algunos juicios que sean dignos y que no solamente a los rojos los puedan juzgar, sino también a los cómplices como este que ves acá. Ah, bueno, una belleza, mami. Otro regalito Bueno, más. este lo ingresaron en un centro clínico porque no lo van a llevar a ningún CDI el fin de semana con aparentemente una neumonía, o al menos sintiéndose muy mal. Había hablamos de la Luis Perra, había un periódico que decía, bueno, que no era verdad, hasta ahora no era verdad, que decía, le pido perdón a Dios, estoy arrepentido, pero esperemos que eso lo puedan decir en un juicio. Te deseamos larga vida, Luis Perra, para que puedas comparecer ante el juicio y declararte como cómplice de esta cuerda de zápatras, de intentos de ser humano que no son otras cosas sino que esbirros de la dictadura. Creo que terminamos por hoy, Eric. Así de simple, se te acabó el tiempo. Mira, pero no mencionamos un par de cosas. Cuéntamelo. Los muchachos en Ecuador que fueron agredidos, que quiero mencionar, este par de Importantísimo. muchachos con bicicletas y tal, y su carrito de comida, no sé muy bien cómo es el asunto, este, fueron esperados por varios ecuatorianos a las afueras de su vivienda, recibieron una golpiza y le robaron las bicicletas y su carrito de comida. Y le dijeron que no podían quitarle el trabajo a los ecuatorianos. Entonces, una vez más xenofobia, más ataque. Por ahí tienen la foto, si es posible que la muestre del muchacho agredido totalmente, con la cara rota. Queríamos tenerlo en el programa de hoy, pero lamentablemente no se pudo coordinar apropiadamente. Pero la verdad es que cada vez que revisamos más dentro, las cosas son peores, peores. Lo otro que invitamos a la gente ahorita aquí en YouTube a que investiguen y busquen al ejército del señor Mencho.
allá en México, para que vean cómo la, el narcotráfico, en el caso de Venezuela no lo necesitan porque ya tienen a la Guardia Nacional, al FAE, a todos sus ejércitos, ¿no? Sí. Pretoriano. No, Pero, no te preocupes que con ese video te voy a dejar. Con ese video te lo voy a regalar, te lo voy a regalar para que con ese video nos despidamos. y que le recordemos a la gente lo del señor del Callao allá en Venezuela. Bueno, un señor que compraba oro, no le quiso pagar vacuna a los vacunadores y entonces está detenido. Está detenido porque contrabandista. ¿Ah? Bueno, eso es una situación muy común Ujú. allá en la zona Del del estado Callao, Bolívar, ¿no? claro, Sí. claro. Tú sabes que justamente, y como cosa raro, chico, aquí de vez en cuando la ONU tira unas palomitas como para confundir la gente. Supuestamente la ONU denunció acerca de los abusos en el arco minero del Orinoco. Ok. Palizas, amputaciones y asesinatos. Bueno, eso es el día a día, eso es lo que se vive día a día en la zona minera, Ujú. específicamente en el arco minero del Orinoco. Los mineros trabajan en turnos de 12 horas, descienden a los pozos sin protección alguna y están obligados a pagar entre 10 y 20% de lo que obtienen a los grupos criminales. Entiéndase grupos criminales, los pranes, pero también el ejército, acuérdate, ¿no? Y hasta un 30% para los propietarios de los molinos donde se trituran las rocas y para extraer los minerales. Porque allí, por supuesto, el ejército también cobra su vacuna. No solamente el ejército, el glorioso ejército venezolano, y no solamente para la Guardia Nacional, para quienes el dólar es su divisa, sino también para el Ejército de Liberación Nacional y la guerrilla en líneas generales. Todos están pues como en una fiesta agarraditos de mano. Y eso es parte de lo que sucede en ese mundo de la minería que está siendo azotado totalmente todos nuestros recursos naturales, todos nuestros paisajes naturales azotados por este tipo de minería irresponsable y ya más allá de minería irresponsable ya es un antro de delincuencia donde no se hace otra cosa sino violar los derechos humanos día a día. Ya para despedir, rápidamente, Eric, ya para despedir, Suscribirse, hablando, activar la campanita, sí, compartir. Si usted no comparte esto, está cometiendo un pecado, porque está traicionando su propia exactamente. patria. Mira ahí cómo matan Hace a rato hablábamos hace rato hablábamos, Eric, los jaguares, ¿vale? hablábamos de lo poco que cuidamos y lejos de cuidarlo, más bien de dañar lo nuestro, ¿no? Bueno, mira, ahí está la foto de un manatí. Ponen a un niño a montarse sobre el manatí. Y por otro lado, un jaguar. Exhibidos. Bueno, afortunadamente uno de esos hombres ya está tras las rejas. Ahí está. Ese es el cuidado que le damos a nuestro recurso, en este caso de la fauna. Ese es el país más bello del mundo, ¿ves? El país donde se tortura, se destruye, se mata, se cobra vacuna, donde próximamente, si en algún momento tenemos la fortuna de conseguir el apoyo internacional para sacar a los criminales de la dictadura, entonces vamos a tener cosas como este es el joven de Ecuador, ¿ves? ¿Mm? Porque le está Sí, quitando el trabajo a los otros buhoneros de Ecuador. sí, Maravilloso. recurren a esa razón balurda de que nos estás quitando el trabajo. Sí. Ese es el mismo discurso de siempre que apoya, por supuesto, la xenofobia. Bueno, y ahora sí, como te prometí, Eric, te dejo entonces con el ejército del señor Mencho. Del Mencho. Sepa que el venezolano vea lo que puede suceder una vez que salga Maduro y su séquito del poder. Ellos son dueños de un cártel de narcotráfico y eso es lo que viene para Venezuela. Muéstralo, muéstralo. Y además que este fue el que le ofreció probablemente que le podía surtir de gasolina a Maduro, por supuesto. Estamos hablando eh, de tu amigo, el presidente López Obrador,
que permite que ocurra este tipo de cosas bajo su gobierno. Mira, pero viste que dice grupos especiales, cuerpo élite, pero no dice de qué. O sea, no dice gobierno Bueno. mexicano, nada, sino Claro, es el grupo élite el, de la el cartel narcoguerrilla. exacto, Del del cartel de droga que ya tiene su ejército paramilitar, pues. ¿Ah? Obviamente, así mismo es, orgullosamente dando sus gritos de guerra. Escúchalo. ¡Arriba, señor Mencho! ¡Señor Mencho! ¡Arriba, señor Mencho! ¡Arriba, señor Mencho! Bueno, esto es lo que ocurre, Eric, en el gobierno del señor Manuel López Obrador. Claro que es Que otro, recientemente- otro narcorrégimen. Sí, exactamente. Que recientemente dijo en un foro importantísimo mundial económico, dijo, yo no creo en las medidas económicas. Ahí te dijo ese trompo en la uña y te dejo esa joyita. Con esto nos vamos. Nos despedimos. Recuerden los comentarios aquí abajo. En la Suscribirse, cajita de comentarios. Activar la Suscribirse. campanita, compartir. Yo ya llevo contado como 100 camionetas. Son más de 100. ¿no? Cada una lleva más o menos 4 efectivos de estos. Están hablando que el tipo tiene un ejército. El que se ve aquí a simple vista es más de 400 elementos. Es un batallón. Uno solo de lo Bueno. que tiene. Y ahí seguía, ahí seguía. Nos vamos entonces. Hasta el vemos. miércoles. Hasta el próximo miércoles.